Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anabel Salcedo y nuestro tema a tratar es sobre los rayos alfa. La radiación es energía que proviene de átomos inestables sometidos a la desintegración radioactiva o que puedan ser producida por máquinas y que se desplacen en forma de ondas de energía o partículas energizantes. Un ejemplo de estas ondas de radiación son las ondas de radio, la luz visible y las microondas. Las partículas alfa o rayos alfa son una forma de radioactividad de alta energía ionizante. Estas tienen carga positiva y están compuestas por dos neutrones y por dos neutrones en el núcleo del átomo. Las partículas alfa provienen de la desintegración de elementos muy pesados como lo son el uranio, el radio y el polonio. Los rayos alfa, debido a que son radioactivos, estas son absorbidos fácilmente por estos materiales. En 1899 y 1900 los físicos Rutherford y Paul Villard separaron la radiación en tres partes, así como incluye también los rayos alfa, nombrada así por Rutherford porque tiene la menor penetración de objetos ordinarios a diferencia de los rayos gamma. Y en 1909 se estudió más a fondo lo que son las propiedades de los rayos alfa, en donde se midió el ángulo de los haces de luz en una lámina de oro que se reflejaban y así se descubrió que, estas presentan un ángulo mayor a 90 grados, pero así no todas. Este experimento demostró que los átomos son un espacio prácticamente vacío, a excepción del núcleo que está cargado positivamente, lo que provoca que estas partículas se desvíen y reboten. Gracias. Características de los rayos alfa. Estas partículas van a poseer una serie de características las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. Entre ellas se encuentra que la radiación alfa está constituida por dos neutrones y dos protones en el núcleo atómico. Estas partículas van a ser muy pesadas, casi 8000 veces más que los electrones y 4 veces más que los protones. Estas partículas tienen una carga positiva más 2 debido a la ausencia de los electrones y son desviadas por campos eléctricos y magnéticos. Estas partículas también van a alcanzar una velocidad igual a la 20ª parte de la luz, es decir, casi 15.000 kilómetros sobre segundos. Las partículas alfa son derivadas de la desintegración de los elementos radiactivos más pesados. Por ejemplo, tenemos el uranio. También van a poseer un alto contenido de energía y de peso, lo que hace que se agote rápidamente su energía al recorrer ciertas distancias. Las partículas alfas no tienen la energía suficiente para penetrar la primera capa externa de la piel. También son capaces de ionizar gases y en algunos casos de la desintegración alfa, estos van a dejar a los núcleos atómicos en una etapa excitada, es decir, que con una elevada energía, la cual puede erradicarse con la emisión de los rayos gamma. ¿Cómo se produce la radiación alfa? Se generan habitualmente en reacciones nucleares o desintegración radiactiva de otros núclidos que se transmutan en los elementos que son más ligeros mediante la emisión de dichas partículas. La desintegración alfa, la radiación de carácter corpuscular, se va a producir al desprenderse del núcleo dos neutrones y dos protones. Esta va a ser una emisión de partículas, que van a estar cargadas positivamente y que estas van a ser idénticas a los núcleos de helio. Dado que las partículas alfa son muy masivas, su capacidad de penetración va a ser mucho más baja en la materia, presentando así una elevada pérdida de energía por unidad de longitud recorrida. Asimismo, también debido a su carga eléctrica en su interacción con otros átomos, se va a desprender un gran número de electrones orbitales, con lo que se va a producir una elevada densidad de ionización. Como la masa de las partículas alfa es miles de veces superior a la de los electrones con los que se va a colisionar, sus trayectorias son prácticamente rectilíneas, tal y como se puede observar en la imagen de arriba.
Interacción de las partículas alfa con la materia. Como la interacción electromagnética se extiende a cierta distancia, no es necesario que las partículas alfa entren en colisión directa con un átomo. Estas pueden transferir energía simplemente al pasar cerca. Las partículas alfa interactúan con la materia principalmente a través de fuerzas Coulomb entre sus cargas positivas y las cargas negativas de los electrones de los orbitales atómicos. En general, las partículas alfa transfieren energía mediante excitación e ionización. La excitación se da cuando una partícula transfiere energía al átomo, elevando los electrones a sus niveles de energía más altos, mientras que la ionización se da cuando una partícula cargada tiene suficiente energía para eliminar un electrón, y esto de aquí da como resultado la creación de pares de iones en la materia circundante. La creación de pares requiere energía, que se pierde de la energía cinética de las partículas alfa, lo que hace que se desacelere. Los iones positivos y los electrones liberados, creados por el paso de las partículas alfa, se reunirán y liberarán energía en forma de calor, por ejemplo, energía vibracional o energía rotacional de los átomos. Existen diferencias considerables en las formas de pérdida y dispersión de energía entre el paso de partículas cargadas de luz, como positrones y electrones, y de partículas cargadas pesadas, como fragmentos de fisión, partículas alfa y muones. La mayoría de estas diferencias se basa en las distintas dinámicas del proceso de colisión. En general, cuando una partícula pesada colisiona con una partícula mucho más ligera, las leyes de energía y de conservación del momento predicen que solo una pequeña fracción de la energía de esta partícula cargada masiva puede transferirse a una partícula menos masiva. La cantidad real de energía transferida va a depender de qué tan cerca pasen estas partículas cargadas a través del átomo, y también va a depender de las restricciones de la cuantificación de los niveles de energía. Beneficio de la radiación alfa. La radiación alfa puede ser usada y aprovechada en distintas formas por el ser humano. Entre sus beneficios resaltan los siguientes. Esta radiación es utilizada como batería para darle potencia a los marcapasos cardíacos. También se utiliza como energía para las naves espaciales. Uno de los usos más frecuentes de la radiación alfa del polonio 210 es para eliminar la electricidad estática en las aplicaciones industriales. Otra aplicación de esta radiación es en los detectores de humo. Por ejemplo, las partículas del americio 241 bombardean moléculas del aire chocando con electrones libres. Estos electrones luego se van a emplear para generar una corriente eléctrica. Las partículas de humo van a frenar esta corriente eléctrica haciendo que la alarma se encienda. Aplicación de la radioterapia en el tratamiento del cáncer. La radioterapia es uno de los dos métodos más utilizados en la actualidad que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Consiste en el empleo de radiaciones cuyos efectos pueden culminar en la destrucción relativamente selectiva de células anormales. Las radiaciones también pueden producir daño en los tejidos normales. Muchas veces, al erradicar un tumor, no se logra destruirlo, más bien inhibir el crecimiento, con lo que el organismo puede volver a utilizar los mecanismos de defensa naturales hasta controlar la enfermedad definitiva o transitoriamente. Radioterapia con emisores alfa, tratamiento para el que se usa una sustancia que emite un tipo de radiación de alta energía que es conocida como las partículas alfa, para destruir las células cancerosas. La sustancia radioactiva se inyecta en una vena, se desplaza por la sangre y se acumula en los tejidos del cuerpo, como es la área de los huesos con cáncer. Este tipo de radiación puede causar menos daño a los tejidos sanos cercanos. La radioterapia con emisores alfa se usa para tratar el cáncer de próstata que se diseminó a los huesos y está en estudio para el tratamiento de otro tipo de cánceres. La llamada captura neutrónica en boro es un tipo de radioterapia en fase de desarrollo que aún no forma parte de las terapias estándares y que consiste en implantar un elemento, en este caso el boro, en las células tumorales. Existen dos compuestos usados hasta ahora, el BPA y el BSH, que se absorben en las células tumorales en una proporción mucho mayor que en las células sanas. Para llevar a cabo esta terapia hay que irradiar con neutrones con baja energía la zona para producir la reacción. Es decir, se lanzan neutrones contra el boro y como consecuencia de la reacción se emiten núcleos de helio.
partículas alfa y núcleos de litio. Las partículas alfa y 7 litio son emitidas con energías muy altas y destruyen la célula tumoral. Su alcance en el cuerpo humano es de pocas micras, el tamaño usual de una célula. Como consecuencia, la acción destructiva de la radiación es recibida casi exclusivamente por las células que acumularon el boro, es decir, las cancerosas, sin dañar o con poco efecto sobre las células sanas. Riesgos para la salud. La primera pregunta que se nos cruza por la cabeza al escuchar o al hablar sobre radiaciones alfa es: ¿esto será nocivo para la salud? Para nuestro alivio, las radiaciones alfa o partículas alfa no representan ningún tipo de riesgo externo. Las razones. Las partículas alfa carecen de energía para penetrar incluso la capa externa de la piel, de manera que la exposición en el exterior del cuerpo no es motivo de gran preocupación. Sin embargo, en el interior del cuerpo pueden causar grandes daños. Si los emisores de los rayos alfa se ingieren, se inhalan o ingresan al interior del cuerpo por medio de un corte, las partículas alfa pueden dañar el tejido vivo sensible. La forma en que estas partículas grandes y pesadas causan daño las hacen más peligrosas que los otros tipos de radiaciones.